Gracias por participar de esto. Una presentación nuevamente que vamos a dar sobre el nuevo producto que estamos sacando desde Drachma como sociedad gerenta. En este caso queremos acercarle a los inversionistas una oportunidad para su cartera de inversiones que nos resulta bastante interesante para el momento, que es un fondo común de inversión cerrado destinado al sector inmobiliario. Para esto le doy paso nomás a Ignacio y John para que hagan la presentación, y cualquier duda o pregunta la pueden ir pasando por el chat y la vamos a tratar de ir respondiendo al final de la charla. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, por darnos la oportunidad de presentar este vehículo de inversión, que como saben es un proyecto inmobiliario. Les voy a pasar a comentar un poco el porqué de hacer esto, por qué nos embarcamos en este proyecto en este momento, en este momento del país también. Lo hacemos básicamente porque nosotros como administradores de inversiones tratamos de capturar oportunidades de rendimiento, oportunidades de negocio, ya sea en activos financieros o en este caso en activos de la economía real. Es decir, la Argentina, como bien saben muchos de ustedes, tiene ciclos económicos en donde los precios se ajustan, las variables macroeconómicas suben o bajan, y nosotros como administradores lo que buscamos, como en cualquier inversión, es tratar de capturar esos precios cuando están a la baja y vender cuando están en un momento de alza. Esa es la premisa básica de cualquier inversión. Creemos que estamos entrando en un ciclo, nuevamente, porque esta historia ya la hemos vivido en el país en determinadas oportunidades, en donde el precio del inmueble está muy bajo, ¿sí? El precio de la construcción está muy bajo, y estamos en un ciclo en donde la inversión es bajísima, es nula prácticamente, y hay un exceso de emisión monetaria en la economía argentina que va a buscar algún destino de inversión. Ese destino de inversión típicamente para los argentinos es el dólar o en este caso el ladrillo. Y como el dólar está vetado, ¿sí? Está vetado porque hay muchas empresas o incluso personas que no pueden comprar dólares, y estoy hablando del dólar libre, ni siquiera estoy hablando del dólar oficial. Entonces hay un exceso de pesos que estamos buscando canalizarlo. ¿En qué? En un activo real, que es el ladrillo, ¿sí? Que es un activo que históricamente le ha ganado a la inflación y que en determinados momentos incluso le gana hasta el dólar. ¿Por qué? Porque es resguardo de valor para los argentinos. El ladrillo, a raíz de que nosotros no tenemos una moneda estable, una moneda confiable, el peso no es una moneda en la que la gente puede invertir, por lo menos en el tiempo y confiablemente, la gente se refugia, el inversor se refugia en el ladrillo. Entonces, con eso en mente y con una visión de largo plazo de país, Argentina, sabemos el momento político que está atravesando y el momento económico, pero también sabemos que los gobiernos de corte populista promueven el consumo, promueven de alguna forma el acceso a la vivienda, promueven determinadas políticas que hacen que a muchas empresas en esos periodos de tiempo les vaya bien, incluidas las empresas industriales que tienen algunas prebendas de importaciones, etc. Entonces, no tenemos una visión de la Argentina de que vayamos a ser Venezuela en un periodo de tiempo determinado. No creemos que lleguemos a ese nivel de barbarie. Creemos que hay buenos negocios para hacer en la Argentina, con pesos que están acorralados dentro del sistema financiero argentino, que no pueden salir. Y entonces a todos esos inversores, más los inversores individuales que están acostumbrados a invertir en bienes raíces, pero muchas veces para comprar un bien raíz en la Argentina tenés que tener prácticamente el 100% de contado para poder comprarlo prácticamente en contado efectivo, porque este país es tan ilógico que acá internamente decimos es un país que una licuadora la podés comprar en 48 cuotas mensuales, y un inmueble lo tenés que ir y comprar de contado efectivo. Entonces, en esa
condiciones estamos, entonces lo que buscamos a través de esto es darle la posibilidad a determinados inversionistas que puedan acceder a invertir en inmuebles, que ha sido un muy buen negocio históricamente en la Argentina, asociado a desarrollistas de primer nivel, en este caso de la provincia de Córdoba, para poder desarrollar en conjunto proyectos inmobiliarios. ¿A qué me refiero concretamente? Esto es un vehículo que es un fondo común de inversión cerrado, que funciona con cuotas partes, es un vehículo que está regulado por la Comisión Nacional de Valores. Cuando digo cuotas partes, significa que en ese mismo fondo metemos a inversores institucionales, empresas, sociedades de garantía recíproca, fondos de inversión de grande capacidad de inversión, con tickets de 20, 50, 100, 200 millones de pesos para cada uno de ellos, y en ese mismo vehículo, con otra característica de cotapartista, pero en las mismas condiciones, entra un inversor, ¿sí? Persona física, que puede entrar a invertir desde 100.000 pesos, un monto realmente muy bajo, son menos de $1.000, puede estar invirtiendo en bienes raíces sin poseer el inmueble. Eso es muy importante que se entienda. Es decir, en este fondo lo que tenemos es la plata de inversores grandes, pequeños y medianos, toda junta para hacer inversiones inmobiliarias en proyectos inmobiliarios. Lo que tiene el inversor son cuotas partes, que esas cuotas partes reflejan el activo subyacente, que es un activo real. Es el proyecto inmobiliario, es el ladrillo. Entonces, es una posibilidad de tener ladrillos sin poseerlos. Es decir, sin tener que pagar los impuestos de esos ladrillos, sin tener que pagar el mantenimiento, sin tener que ocuparme de ir a ver el proyecto si la obra está avanzando, porque toda esa gestión la hace la sociedad gerente por cuenta de esos inversionistas. Entonces, el primer beneficio es el acceso a inversiones en proyectos de gran escala, desde montos muy bajos. El segundo beneficio es la diversificación de portafolio. En este vehículo nosotros estamos metiendo en el tiempo 2 o 3 proyectos que le dan una diversificación. Siempre pongo el ejemplo de cuando alguien invierte en un inmueble, compra el departamento 7A, y ese es tu departamento que el desarrollista te tiene que entregar. Acá estás comprando una fracción de un proyecto, mejor dicho, de varios proyectos, entonces eso te da una diversificación. En tercer lugar, cuando vos compras el 7A, para darle liquidez a tu inversión, tenés que vender el 7A por completo, tenés que ir a contratar una inmobiliaria que te ayude a vender esa unidad una vez que está terminada. Acá lo que vos tenés son cuotas partes que están listadas en un mercado de valores, en este caso en el mercado de valores de Argentina, y que lo que podés hacer en el tiempo es ir vendiendo esas cuotas partes por mercado. Es decir, tenés las cuotas partes están listadas, tienen la oferta pública, pones una orden de venta y del otro lado un comprador tiene que salir a comprar esas cuotas partes. En cuarto lugar, y como muy importante, todo esto es un vehículo regulado por la Comisión Nacional de Valores. Es decir, estamos prácticamente en el mismo régimen de oferta pública de una empresa que cotiza en bolsa. Con lo cual tenemos que tener todo el régimen de información, todo el régimen de transparencia y de controles para proteger a los inversionistas. Eso es un gran beneficio respecto a una inversión tradicional, en donde uno confía en el desarrollista, que le da la plata, que la plata va a ese proyecto y que el desarrollista va a poder terminar ese proyecto en particular. Y por último, tiene ventajas fiscales. El fondo no paga impuestos a las ganancias, eso está regulado en la ley 27440, es un vehículo transparente, es decir, que el fondo no paga impuestos a las ganancias. Entonces, el inversor paga impuestos una vez que recibe los beneficios o utilidades de ese fondo. En el caso de persona física, no está grabado, porque los fondos como una inversión para personas físicas no están grabados, ni tampoco está grabada la diferencia de cambio ni la inflación. Es un gran beneficio versus el que compra y vende inmuebles por cuenta propia, que tiene que pagar el 15% de impuestos por la operación. Y en el caso de las empresas, el sujeto de empresa sí paga en su escala, pero una vez que recibe las utilidades o beneficios. Es decir, que esto es una forma de diferir en el tiempo el impuesto para las empresas. Entonces, estos son los 5 puntos principales de este vehículo, los principales beneficios que ya enumeré. A continuación, la oportunidad de inversión. El ladrillo, como les dije, siempre fue resguardo de valor en la Argentina. Hoy estamos en costos de construcción mínimos. Estamos hablando hoy prácticamente de un costo de $500 metro cuadrado para Córdoba, cuando históricamente fue de 800, 900 mil dólares. Entonces, este vehículo tiene una estrategia que ahora les voy a comentar, en donde nosotros vamos a contar con los recursos del proyecto antes del inicio del proyecto.
Eso es una lógica muy diferente a la de un desarrollista tradicional que ahora voy a comentarles. Pero básicamente la oportunidad de inversión las vemos, como les decía, es una oportunidad para hundir capital, hundir pesos en un activo que tiene valor dólar y que en el futuro creemos que ese valor del ladrillo va a recuperarse, porque hoy está en mínimos históricos, y vamos a poder obtener una rentabilidad de construir en pozo. Es decir, construir un costo de $500 el metro cuadrado y poder venderlos a futuro en $1.300, $1.400, $1.500 el metro cuadrado. Vamos a la estrategia de inversión. En primer lugar es la diversificación. Como les decía, la posibilidad de invertir en varios proyectos a la vez con una fracción del costo. Es decir, yo tengo el ejemplo, tengo 3 millones de pesos, obviamente no me alcanza para un departamento completo, pero con esos 3 millones van a ese fondo, que ese fondo junta un montón de inversores e invierten al mismo tiempo en 2 o 3 proyectos en forma simultánea. Me voy al punto 5, que es para mí lo central de la estrategia de inversión nuestra, que es la finalización del proyecto está asegurada. ¿Por qué está asegurada? Está asegurada porque nosotros antes de meternos en un proyecto tenemos al menos el 75% de los recursos para el costo de obra. Es decir, si el proyecto cuesta 500 millones de pesos, nosotros el día cero tenemos 400 millones de pesos para hundirle a ese proyecto. ¿Por qué hacemos eso? Hacemos eso porque la estrategia tradicional de un desarrollista en donde tiene el terreno y en función de eso sale a vender el proyecto sin tener el capital para el costo de obra y dependiendo en una gran medida de que haya preventa para poder construir y poder terminar esa obra, esa estrategia cuando te sale bien es fantástica, pero cuando te sale mal es un fracaso porque no podés terminar el proyecto. O para terminarlo tenés que salir a vender con descuento, ¿sí? A terceros que se llevan ese margen, se llevan esa utilidad y no te dejan la utilidad a vos como dueño del proyecto. Entonces, esa estrategia para nuestro fondo es tremendamente riesgosa y vamos por una alternativa mucho más conservadora que es el día cero yo tengo el 75% del costo de obra y se lo voy suministrando a la constructora y al desarrollista conforme avance de obras, ¿sí? De ninguna manera le doy la plata al desarrollista, sino que siempre está administrada por nosotros y en función de eso me aseguro que en gran medida que el proyecto se termine y no depender de la preventa para salir a terminar el proyecto. Es decir, esa utilidad que tiene la unidad, el departamento, nos la quedamos nosotros en el fondo para ustedes los inversores. Entonces, bajo toda circunstancia me aseguro de que el proyecto se termine y peso que entra al fondo, peso que va a la obra. No dependo de la preventa. También me da poder de negociación. Me voy al punto 2. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la plata todos juntos, salgo a comprar materiales, a congelar precios y a copiar todo lo que se pueda. Obviamente la mano de obra no se puede copiar, pero sí puedo ir congelando precios de aberturas, grifería, hormigón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me da un margen diferente al que tiene un desarrollista tradicional que muchas veces le termina pagando a todos estos proveedores con metros cuadrados. Entonces nosotros vamos a pagar con plata. Y eso obviamente tiene un descuento en el precio. En tercer lugar, como no dependemos de la preventa y el costo de obra ya está calzado con la plata del fondo, podemos, en alguna medida, no digo en un 100%, pero en alguna medida, darle financiamiento al cliente final. Es decir, yo ya no le voy a estar vendiendo las unidades, o el desarrollista no le va a estar vendiendo las unidades al inversor en pozo, porque el inversor en pozo es el fondo, sino que le va a estar vendiendo al cliente final, que es un cliente que probablemente no tenga el 100% de la plata para comprar una unidad, como dije al inicio del ejemplo de la licuadora. Entonces a ese cliente le vamos a pedir que nos dé un porcentaje de anticipo, puede ser un 30, 40, 50% del valor de la unidad, y el resto le podemos dar un financiamiento en pesos a mediano plazo, es decir, a un plazo de 36 meses, 48 meses, hasta 60 meses como máximo. Entonces, eso es un muy buen empujón para la venta, es decir, vamos a vender sobre el final del proyecto, la obra en promedio más o menos tarda 36 meses, y vamos a empezar a vender fuerte a partir del mes 20-24, cuando el edificio ya esté con un grado de avance de un 60-70%. Entonces,
comercialmente es una estrategia de venta muy poderosa el hecho de decir, mira, las unidades ya están prácticamente terminadas y además te doy un crédito para que la puedas comprar. Vamos, punto 4, vamos a productos de alta demanda, no vamos a inventar nada nuevo, vamos a zonas donde ya esté consolidado el sector, en productos que sean productos conocidos. El ejemplo que utilizamos aquí es, no vamos a hacer una torre de 50 pisos en Puerto Madero, porque la Argentina no te permite un horizonte de tiempo tan largo, porque estás en el piso 25 y te agarra una hiperinflación y te faltan todavía 25 pisos por construir. Vamos a hacer proyectos de pequeña escala, ¿sí? Ahora van a ver el primer proyecto, en donde el nivel de riesgo en tiempos y en costos sea muy bajo. El punto 5, que es la finalización asegurada, ya lo mencioné, yo creo que es la estrategia central de nuestro fondo, es decir, insisto, vamos a tener la plata desde el inicio para construir el proyecto y no vamos a depender de la preventa. Y en el punto 6 y 7, en la inversión en pozo, obviamente todo el rendimiento que tiene construir barato y vender caro lo vamos a capturar dentro del fondo, no se va a terceros, es decir, es utilidad que queda para los inversores. Y por último, el pago en especie, que en las normas hoy de CNB te da la posibilidad de que si determinado inversor, con la plata que puso en el fondo, acumuló un capital, que ese capital en el tiempo le alcanza para quedarse con una unidad, se puede hacer un pago en especie, se cancelan las cuotas partes y se le entrega la unidad. Si hay alguna diferencia, se compensa. Entonces, esa es la estrategia medular de nuestro proyecto. Ahora vamos a pasar a ver en unos minutos el primer proyecto. Esta es la estructura legal que tiene nuestro vehículo. Obviamente es una estructura muy compleja. Ahí ven arriba de todos a Dragma como sociedad gerente, Banco Comafi como sociedad depositaria. Las normas de CNB nos exigen tener auditores independientes, que es la gente de PricewaterhouseCoopers, que es una Big Four de auditoría, y nos exigen tener un auditor técnico de obra independiente, que es la firma Favero de Buenos Aires. En el centro ven ahí en naranja el fondo, que es el vehículo que estamos promoviendo, y abajo, en cada proyecto, un fideicomiso ordinario que se asocia la desarrollista y el fondo en cada fideicomiso. Típicamente la desarrollista va a poner la tierra y nosotros ponemos la plata para la obra. Construimos, vendemos y toda la utilidad queda en el fideicomiso que se la sube al fondo que está en naranja. A la izquierda tienen los asesores y abogados y la calificadora de riesgo que va a estar calificando este vehículo en forma trimestral. ¿Esto por qué tiene esta estructura? Porque esto está diseñado para inversores institucionales, pero tenemos el beneficio, es decir, los inversores institucionales, llámenle los grandes inversores. Tenemos el beneficio de poder montar en el mismo vehículo, poder subir al mismo vehículo a gente, personas físicas, desde un valor tan básico de 100.000 pesos en adelante. Entonces, por eso le llamamos invertir con los grandes, porque te damos la posibilidad a vos, persona física, de que te puedas sumar a este proyecto junto con grandes compañías de seguros, grandes fondos de inversión. La estructura obviamente es muy compleja, hay controles por todos lados, es decir, estamos obligados a rendir cuentas, a tener un régimen de información con transparencia, con oportunidad, van a tener avances de obra en forma trimestral, reportes de avance de obra en forma trimestral, y toda la información transparente y accesible para los inversores que entren en este vehículo. Bien, me gustaría pasar a comentarles del proyecto. Te pido, Ignacio, si me ayudas con esa parte, por favor. Sí, el primer proyecto es con el Grupo Elión. Es una torre en Nueva Córdoba que se llama Torre Aurus. En pantalla hay algunas fotos. Es una torre que está orientada, son departamentos de 1 y 2 dormitorios, orientadas principalmente a familias chicas o estudiantes, con asador, balcones, salón de uso común arriba, especie de coworking, piletas. Son 110 departamentos y cocheras en planta baja y subsuelo, 71 cocheras. Está a 2 cuadras del Patio Olmos, en diagonal al Sanatorio Bulton y cerca del Sanatorio Allende, y en la entrada de Barrio Güemes.
por lo que es una ubicación estratégica tanto para estudiantes como para familias que trabajan en el centro. Vamos a dar plazo, como dijo John, de venta hasta 72 meses, lo que nos permite llegar a este tipo de inversores. Además, al tener una ubicación céntrica y tan cerca del patio Olmos, es muy buen. La gente, sobre todo el agro, utiliza estos departamentos como una especie de inversión, y cuando termina la cosecha suelen comprar departamentos que se encuentran en el centro y que después les sirve como una moneda de cambio. Este departamento encaja justo con esas características. Los constructores Grupo Elión, que es la familia Teicher, ellos son especialistas en departamentos, en edificios en Nueva Córdoba y alrededores. Tienen más de 20 edificios terminados de similares características. Están ahora haciendo 8 edificios más. Uno de ellos es al lado del edificio de la Torre Aurus que estamos por construir. Por lo tanto, tienen muy claro cuáles son todos los costos, son muy minuciosos en eso. Ya saben quién es el cliente final. Esta torre va construida recién, no llegaron al primer piso y ya tienen la mitad vendido. Por lo tanto, es una zona que le vemos mucho potencial, y Elión es el indicado para este tipo de proyectos. No sé, John, si querés sumar algo más del proyecto, si no paso a la parte de blanqueo. Sí, bueno, ahí pueden ver lo que les decía anteriormente, que buscamos asociarnos con desarrollistas de primer nivel, gente profesional y de muy buena trayectoria. Ahí pueden ver algunos números de Elión, que es un grupo desarrollista de acá de Córdoba con excelente reputación y trayectoria. Es alguien con el que nos sentimos muy confiados y muy cómodos para hacer negocios, más allá de todos los controles y todos los contratos e información y auditorías que obviamente vamos a llevar adelante. Al final del día es muy importante la calidad moral de tu socio, ¿no? Entonces, en ese sentido, buscamos asociarnos con gente de ese nivel en proyectos de esta envergadura, es decir, proyectos de una escala media, nada exótico, nada extrafalario, cosas que se vendan, que tengan mercado, que además si le ponemos un poco de crédito para el consumidor final, un pequeño financiamiento, le damos un empujón más para vender. Hacer las cosas de manera transparente, dentro del marco de la ley, estamos regulados, estos edificios, estos departamentos se venden en blanco. Entonces, es una nueva forma de invertir y de financiar proyectos de bienes raíces para Córdoba y ojalá pronto para otras ciudades de Argentina. Es algo que en el resto del mundo funciona muy bien. En Argentina, obviamente, por diferentes motivos, no se desarrollaron este tipo de vehículos. Ojalá esta sea la primera experiencia. Hay algunos fondos que ya están en Buenos Aires operando. Este sería el primero del interior del país. Es como les decía, una nueva forma de invertir en bienes raíces sin poseer el bien raíz. Es decir, yo tengo un activo financiero que está listado en un mercado, que tiene un valor de cuota parte que se va ajustando en el tiempo, y que abajo de ese activo tengo un activo real, que es el ladrillo, en donde el argentino siempre confió porque el ladrillo difícilmente pierda valor. Entonces, estamos muy motivados a hacer esto. Es una experiencia muy innovadora para lo que es Córdoba, y bueno, llevamos mucho tiempo trabajando y bueno, ojalá que los entusiasme sumarse a este proyecto. Obviamente, lo que vamos a buscar es ganar una rentabilidad en el tiempo. Acá pueden ver una pequeña análisis de sensibilidad de qué rentabilidad debería tener esto. Bueno, los valores que nosotros manejamos actualmente del costo de construcción más el precio probable de venta a futuro, sumado a la estrategia que nosotros tenemos, como bien les decía al inicio, de no salir a malvender al principio de las unidades, sino aguantarlas hasta el final. Esto nos da que nosotros deberíamos tener una rentabilidad del 12% anual en términos reales. ¿Qué significa esto? Esto significa, primero, que el fondo está denominado en pesos, es decir, la moneda de suscripción, rescate y pago del fondo son pesos, ¿sí? Pero el activo subyacente es un activo real que tiene un componente dólar importante. Entonces es una forma de reciclar pesos en ladrillos o en dólares.
¿Me siguieron ahí? Si no, lo revisamos. Entonces, el ladrillo históricamente le ganó a la inflación. Nosotros con los valores actuales, al menos de estos primeros proyectos, creemos que en el tiempo deberíamos entregarle una rentabilidad al inversor que supere por muchos puntos a la inflación. ¿Por cuántos puntos? Y más o menos por 12, 13 puntos por lo menos. Es decir, que si la inflación anual promedio de los próximos 4 años es del 45%, nosotros tenemos que sacar 45% más 12%. Mucha gente dice, pero el dólar, bueno, el dólar puede pasar cualquier cosa. No sabemos. Nadie, o si alguno está acá de los participantes de esta charla sabe qué va a pasar con el dólar, que lo diga. Nadie sabe qué va a pasar con el dólar. Es un precio totalmente arbitrado en gran medida por el mercado y por el Banco Central, es decir, una puja constante entre el gobierno y el mercado, y el dólar puede subir o bajar. Lo que sí sabemos de la historia de los últimos 20 años, que hay periodos en donde el dólar se plancha y va por debajo de la inflación, y hay periodos donde pega saltos muy bruscos como 2019 y 2020 que nada puede ganarle al dólar. Entonces, si en los próximos 4 años, que es más o menos el horizonte de inversión que tenemos, el dólar, siempre hablando del dólar libre, ¿no? El dólar oficial no cuenta acá. Si el dólar está planchado, entonces la rentabilidad nuestra en dólares va a ser altísima. Si en ese periodo el dólar pega algún ajuste, bueno, la rentabilidad en dólares va a ser un poco más baja. Pero lo que sí sabemos es que nuestra rentabilidad en moneda real, en términos reales, está por arriba de la inflación. Otra forma de ver esto es decir, che, mira, yo entro con 3 millones de pesos, que hoy son, son 40 metros cuadrados, 20 metros cuadrados. Bueno, si son 20 metros cuadrados, hoy, cuando yo salga del fondo, esa rentabilidad tiene que ser más metros cuadrados que los que entré al inicio. Es una forma de verlo en términos reales. Hay gente incluso que lo ven en bolsas de cemento o en uvas o en diferentes indicadores de ganancia real. Entonces, resumiendo, tenemos la estimación de que en el tiempo la rentabilidad debería ser 12 puntos porcentuales en términos anuales por arriba de la inflación. ¿Tiene liquidez este vehículo? Sí, tiene liquidez. ¿Cómo hacemos para que tenga liquidez un proyecto que está hundido en ladrillos? Bueno, hay dos oportunidades para tener liquidez. Una es, en todo momento, al estar esto listado en el mercado, como dije al inicio, alguien puede poner una orden de venta. Por ejemplo, compraste 1000 cuotas partes de este fondo y llega un momento que decís, bueno, necesito un poco de plata, voy a vender 200 cuotas partes. Bueno, pones una orden de venta y nosotros en Drachma nos encargamos de que alguien del otro lado te compre esas 200 cuotas partes. Parece algo lejano, pero es algo que ya hemos hecho en el pasado, cuando hacíamos las ONs de muchos desarrollistas acá de Córdoba. Particionábamos las ONs en muchos pedacitos, inversores de 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 dólares, que cuando querían salir, le dábamos salida haciendo entrar a otro. Esa es una manera de tener liquidez en todo momento en el vehículo. Y adicionalmente, y estas ventanas de liquidez son para los inversores más grandotes, porque si un grandote, uno de repente quiere salir, obviamente se complica vender una cuota parte por 200 millones de pesos. Pero si lo que vos querés es vender 3, 4 millones de pesos, obviamente es mucho más fácil. Pero para el grandote y también para los chicos, hay ventanas de liquidez a partir del mes 30 aproximadamente, en donde los proyectos ya están en gran medida vendidos, ¿sí? Y los fideicomisos abajo tienen liquidez para que alguien pueda rescatar sus cuotas partes y llevarse su capital acumulado más la rentabilidad acumulada. Entonces, son las dos formas de salir del vehículo. O la otra es esperar hasta el final del fondo, que es más o menos en mayo de 2026, son 5 años, para retirar la rentabilidad y salir del fondo. Eso obviamente va a depender del desempeño del fondo y las condiciones del país. Si el fondo va muy bien en el tiempo, le estamos ganando a la inflación por muchos puntos, y encima el dólar está planchado, obviamente el inversor va a decir, no, déjamelo ahí, porque ¿qué voy a hacer yo con los pesos? Ponerlos en un plazo fijo, que no le gana la inflación. Mejor déjalos ahí, que se están revaluando por arriba de la inflación. Y ojalá sea el caso de muchos que nos acompañan hasta el final. La idea, como les decía, es hacer varios proyectos dentro de este mismo fondo. El fondo tiene un tamaño total de 6.000 millones de pesos. Se constituye de emisiones parciales. En este primer caso, el proyecto de Torre Aurus son 500 millones de pesos, que es lo que estamos saliendo a buscar al mercado
en este próximo mes. Por eso los estamos invitando formalmente a que se sumen. Y así se irá componiendo en el tiempo de los diferentes proyectos hasta llegar a un total, ojalá, de los 6.000 millones de pesos en el tiempo. Este proyecto también, te paso, Igna, de vuelta la palabra, es apto blanqueo. La ley ya está sancionada, ya salió publicada en el boletín oficial y se está esperando la reglamentación de AFIP. ¿Por qué no le comentás, Ignacio, los beneficios de la nueva ley de blanqueo para la construcción? Sí, como dice John, la ley de incentivo a la construcción permite blanquear fondos a través de inversiones en desarrollos inmobiliarios y especifica puntualmente que se puede hacer a través de fondos cerrados inmobiliarios, como va a ser este caso. Esto lo que te permite es blanquear siempre y cuando deposites los fondos esos a blanquear hasta el 11 de mayo, pagando una alícuota del 5%. Si se depositan después del 11 de mayo, la alícuota sube al 10%. Pero la idea es que se pueda depositar en estas cuentas especiales de bancos que se van a ir abriendo en el tiempo. Todavía no están abiertas, creo que una de las preguntas era esa. Si bien esto ya salió la reglamentación, todavía no se abrieron las cuentas estas especiales en cada banco, pero en los próximos días tienen que ir saliendo. La idea es que el inversor deposite el dinero blanquear en estas cuentas. Se puede depositar pesos o dólares. Si se depositan en dólares hay un beneficio adicional porque te toman el tipo de cambio oficial para calcularte la alícuota. Por lo tanto, la alícuota real más o menos sería del 3%. Y una vez depositada en esa cuenta bancaria, lo que se hace es transferir directamente a una cuenta bancaria de Dragma, y desde la cuenta comitente se suscribe la cuota parte, y eso es todo. Y ahí termina todo el proceso. Después hay informes trimestrales que tienen que ir presentando el fondo, pero eso ya corre por cuenta del fondo. Por lo tanto, es una alternativa mucho más simple que entrar en un desarrollo directamente, o comprar un departamento en Pozo a un desarrollista porque le tenés que exigir que vaya presentando esta documentación trimestral. Es una alternativa muy simple que solamente se hace desde la cuenta comitente. Y el otro beneficio de esta ley es que las inversiones que durante 2021 y 2022, las inversiones en desarrollos inmobiliarios van a estar exentas de impuestos a los bienes personales. El fondo entonces va a estar exento por estos 2 años de bienes personales, y además se puede tomar como cómputo de pago de impuestos a las ganancias del 2020, o sea, del año pasado, y de los años que viene, el 1% del total invertido en el fondo. Por lo tanto, el beneficio tanto por el lado de bienes personales como por el lado de blanqueo es muy grande. Bueno, obviamente lo que el gobierno nacional busca es incentivar la construcción, que es una industria generadora de empleo, y lo está haciendo a través de la ley de blanqueo, que la verdad nosotros la vemos como una muy buena oportunidad para blanquear, que como decía Ignacio, el impuesto a dólar oficial te queda un costo del blanqueo en un 3%, que es muy bajo, y posteriormente meter esa plata en un proyecto de esta naturaleza, con los beneficios que tiene estar invertido en un fondo de estas características, al ser un vehículo regulado por CNB, con un régimen de información, un régimen de transparencia y de control, y la posibilidad de en el tiempo ir saliendo y haciendo líquidas las cuotas partes, buscando en todo momento, obviamente, capturar esa rentabilidad estimada de 12 puntos por arriba de inflación. Esa es la presentación que tenemos para darles. Muchas gracias. Nos gustaría escuchar preguntas. La pueden pasar ahí a través del chat, o el que quiera puede hacer la opción del audio. Así que quedamos a disposición. Creo que hay algunas preguntas ya. Vale, perfecto, John, Ignacio, gracias. Paso a leerle algunas de las preguntas. La primera dice, pregunta, ¿todo está reglamentado ya? Porque los bancos no están abriendo cuentas para estos blanqueos. Igna, creo que vos hiciste algún comentario al respecto. Sí, la respuesta es que está reglamentado por AFIP. Todavía tiene que salir alguna reglamentación más para los bancos, pero se espera que en las próximas semanas ya empiecen a abrir estas cuentas especiales en cada uno de los bancos.
Bien, la segunda pregunta es si cuando se termina la obra del fondo sigue activo este y si puede invertir simultáneamente en otras obras. Bueno, si querés respondo yo esa. Windows 10, no sé quién es. Sí. Buen día, Windows 10. Mirá, sí, Pablo, ahí está, gracias. El proyecto, como te digo, el horizonte de inversión son 5 años. Nosotros tenemos 18 meses para la formación de activos específicos, es decir, los primeros 18 meses nosotros podemos ir poniéndole proyectos al vehículo. Después podemos continuar en el tiempo metiéndole más proyectos, pero tenemos los primeros 18 meses para ingresar los primeros proyectos al fondo. Nosotros la lógica que tenemos es, desde el momento cero te presentamos el proyecto. El primer proyecto es Torre Aurus, que ya lo vimos. A los 3, 4, 5 meses metemos el segundo proyecto, hacemos una segunda emisión y sale el segundo proyecto. Al tiempo, a los 6 meses, por ejemplo, sale el tercer proyecto, le mostramos al mercado cuál es el proyecto y se vuelve a emitir y volvemos a colocar. Y así vamos llevándola. Es decir, va a haber un momento en el tiempo, contestando tu pregunta, que sí, simultáneamente vamos a estar invirtiendo en 3 o 4 proyectos al mismo tiempo. Eso es lo que nosotros le decimos la diversificación que te da este fondo. Creo que con eso respondí tu pregunta, Pablo. Bien, la siguiente, Bruno González. ¿Cuál sería el rendimiento medido en TIR de punta a punta? 5 años de obra, por ejemplo. Igna, no sé si vos sos el especialista en esto. El rendimiento, como le dijo John, nosotros lo estamos midiendo al ser un fondo en pesos. No puedes medir un rendimiento nominal en pesos, sino que lo estamos midiendo en uvas, o sea, como si fuese un rendimiento real, y es de aproximadamente el 12% anual. Esto va a depender también, este 12% nosotros lo calculamos con los precios como están hoy. No estimamos subas en los precios de venta ni nada, por lo que también esto puede mejorar si los precios de venta de los departamentos aumentan. Pero como está hoy el fondo, estimamos una TIR del 12% anual en uvas, o sea, en términos reales. Esto es considerando el primer proyecto, pero los otros proyectos que estamos considerando incluir también en el mismo fondo son con las mismas premisas que el primer proyecto, es decir, van a tener las mismas características y la TIR que apuntamos tiene que ser similar. Por lo tanto, la TIR de punta a punta final, considerando los 3 proyectos, tiene que estar en el orden del 12% real. Bien, no sé si explica por las dudas también qué sería UVA. Bueno, UVA, creo que conocen, UVA es un valor que saca el Banco Central, en donde va actualizando ese valor por la inflación mes a mes. Por lo tanto, es como el valor real considerando la inflación de Argentina. Es muy similar a las UF que existen en Chile y en otros países. Bien, entonces, a ver, poniéndolo como ejemplo, si tuvimos una inflación o un UVA de 40% anual y el fondo me dio un 12%, estaría haciendo un 52%. Exactamente, vos en ese año hubiese hecho el 52%. Si el otro año la inflación fue del 20% y el fondo te va a dar un 12%, vos el otro año vas a haber hecho en términos nominales el 32%. Bien, gracias Ina, espero que haya sido respondida la pregunta. Paso a la de Daniel Catelli. Buenos días. Estiman que con el acotado plazo que queda para el pago a tasa del 5%, y dado que aún AFIP, CNB y el BCRA no reglamentan su parte, ¿se llegará a tiempo para aprovechar esta tasa? ¿O estiman que habrá una prórroga para esta tasa? Mira, la historia nos dice que Argentina siempre se llega todo al límite del plazo y que 48 horas antes lo estiran. Yo confío que el plazo ese del 12 de mayo lo van a prorrogar por lo menos 30 días más, porque todavía, como bien pones en tu pregunta, faltan muchos pasos todavía. Bien, la siguiente pregunta, que me parece que es de Pablo. O sea que si yo entro ahora, ¿compro cuotas partes del fondo aplicado a Aurus o a futuras obras también? Ahí abajo se responde de vuelta porque Sí. es lo que dijimos Compro, recién. a Sí, ver, si vos entras léelo para el resto, léelo. ¿Qué dice? Respondido, entonces compro cuota parte del fondo independiente de cada obra. No está ligada a la propiedad en sí. Corríjame si estoy correcto.
Estás en lo correcto, Pablo. Cuando vos compras una cuota parte de este fondo, estás invirtiendo indirectamente en Torre Aurus, que es el proyecto que tenemos ahora ya en curso, y en los demás proyectos que se vayan a sumar con posterioridad a este fondo. Esa es la diversificación que te está dando este proyecto. Bueno, me parece que no hay más preguntas. Como cierre, simplemente decirles que hacemos esto, como les decía, por la visión de largo plazo que tenemos en la Argentina, por la visión de que en Argentina creemos que no está todo perdido, que hay muy buenos negocios por hacer, en especial para los que tienen pesos que no pueden ir a ningún destino de inversión, o que el mejor destino de inversión sea el plazo fijo que no le gana la inflación, o aquellos incluso que tienen dólares y los tienen en el colchón o no los tienen declarados y no les está rindiendo nada porque el dólar está planchado. No sabemos si eso se va a mantener así en el tiempo o si irá corrigiendo, pero sí sabemos que el ladrillo en el tiempo le gana a la inflación, te resguarda, es un resguardo de valor, y este proyecto asociado a desarrollistas como de la categoría de Elión y tantos otros que estamos ya en conversaciones, con todos los controles y toda la rigurosidad que te exige CNB, es una excelente alternativa de inversión, es una manera también de poner nuestro granito de arena para la economía real, para que haya un poco de empleo, para que haya inversión formal, ventas declaradas con transparencia, y ese es nuestro aporte que estamos buscando darle. Ojalá sea de su interés y quedamos abiertos a contactos futuros para convocarlos a la colocación. Bueno, muchas gracias, que tengan una buena mañana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Saludos.